Anteriormente vimos que se podía reducir la influencia de la inductancia interna y de montaje de los condensadores de desacoplamiento de alta frecuencia utilizando cierto número de condensadores en paralelo. Ese número, según la aplicación, puede llegar a ser muy grande, lo que requiere mucho espacio en la PCB, no solo para los condensadores, sino para las vías y pistas de conexión. Debido a esto, se han buscado soluciones alternativas. Una de ellas saca ventaja del uso de planos de alimentación y masa en las PCB y propone utilizar la capacidad entre esos planos para llevar a cabo el desacoplamiento. La técnica suele denominarse capacidad embebida y requiere que los planos de alimentación y masa de la PCB se encuentren en capas adyacentes. Si la separación es adecuada, se logran capacidades con muy baja inductancia equivalente. La utilización de capacidades embebidas tiene algunos detalles que es conveniente conocer. La velocidad finita del campo electromagnético reduce la efectividad de las regiones alejadas de los planos. Esto es porque, dependiendo de la rapidez de la demanda de corriente, las regiones de los planos más alejadas del circuito integrado que demanda la corriente no podrán aportar la energía en el momento adecuado. Puede estimarse el valor de un radio efectivo teniendo en cuenta la velocidad del campo electromagnético y el tiempo que dura el pico de corriente. También puede estimarse la capacidad que es efectiva para el desacoplamiento, reemplazando en la fórmula clásica de capacidad para un condensador de placas paralelas, el área por la superficie de un círculo de radio igual al radio efectivo, con lo que se obtiene la expresión de la pantalla. Como se puede notar, la expresión no depende de la permitividad relativa. Es decir que, sin importar la permitividad del material utilizado, la capacidad efectiva es siempre la misma, para un dado TIH. Sin embargo, el radio efectivo sí se reduce. Lo que sucede es que el radio se reduce, pero la capacidad por unidad de superficie crece, y ambos efectos se compensan, de modo que la capacidad efectiva es siempre igual, para un dado TIH. Aun cuando la capacidad efectiva no depende de ella, suelen preferirse materiales de alta permitividad. Esto es porque, en placas pequeñas, es más fácil alcanzar la capacidad efectiva para una dada separación h y tiempo t. Porque si el radio efectivo es muy grande, se necesita una placa grande, donde quepa el círculo de radio efectivo, para conseguir la capacidad efectiva. Si el círculo no cabe en la placa, la capacidad será menor que la efectiva. Además, con un radio efectivo menor, las perturbaciones están más acotadas en la superficie que afectan. Los espesores de material que se suelen utilizar están entre 5 y 50 micrones. Esto es muy delgado, similar a los espesores del cobre, de 17 micrones para el de media onza y 35 para el de una onza. Con espesores mayores, la reducción de inductancia no es suficiente. Es importante recordar que la principal virtud de la capacidad embebida es su muy baja inductancia equivalente en serie, o ESL. Es esta característica, y no la capacidad, la que influye en el rango de las altas frecuencias. La implementación de capacidades embebidas también requiere que los materiales usados sean térmicamente compatibles con el FR4. Esto es porque las capacidades embebidas, normalmente, forman parte de placas, donde el resto de las separaciones entre capas son de FR4 y una diferencia de comportamiento térmico puede generar tensiones y deformaciones en el impreso. Otra característica muy deseable en esta aplicación es que el material tenga altas pérdidas en alta frecuencia. Esto equivale a decir que la capacidad tenga una buena resistencia equivalente en serie, o ESR. Ya que este parámetro ayuda a reducir los picos de antirresonancia de la impedancia y las reflexiones. El parámetro que cuantifica las pérdidas es el factor de disipación, DF, y generalmente se busca que sea mayor o igual que 0,01, medido a una frecuencia de 1 GHz. En la gráfica se puede ver la impedancia de desacoplamiento en función de la frecuencia de un par de planos de capacidad embebida, para diferentes valores de separación, H. La reducción de la separación tiene consecuencias, tanto en baja como en alta frecuencia.
En baja frecuencia, se observa que la impedancia se reduce cuando se reduce la separación entre placas. Esto es lógico, ya que la reducción en la separación de los planos impacta en forma inversa en la fórmula de aproximación de la capacidad de un capacitor de placas paralelas. Por lo tanto, si se reduce la separación a la mitad, se obtiene el doble de capacidad. Sin embargo, lo más importante sucede en el sector de alta frecuencia. Aquí se produce una fuerte reducción de la impedancia en función de la reducción de la separación H. Es decir, que la reducción en la separación de los planos incrementa el parámetro deseado, que es la capacidad, y reduce el parámetro no deseado, que es la inductancia. En la gráfica inferior, se ve una comparación entre el ruido de masa de una placa con 135 condensadores discretos y otra placa que implementa el mismo sistema funcional, pero que únicamente utiliza capacidad embebida. En la gráfica de la placa con capacidad embebida, se observa una excelente reducción del ruido de alta frecuencia. Sin embargo, en baja frecuencia, el resultado es peor que con los condensadores discretos. Esto se debe a que la capacidad embebida no tiene la suficiente capacidad para filtrar en baja frecuencia. Pero esto es fácilmente solucionable agregando unos pocos condensadores discretos que aporten la capacidad faltante en baja frecuencia. Aunque las capacidades e inductancias de estos componentes son distintas y probablemente generarán puntos de antirresonancia, normalmente, la ESR de la capacidad embebida reduce la amplitud. Y también contribuye la reducción de la inductancia interna y de montaje de los condensadores discretos. El efecto de la reducción del ruido de masa con capacidades embebidas en alta frecuencia no se logra con separaciones de más de 50 micrones. La práctica indica que usando capacidades embebidas puede eliminarse 90% o más de los condensadores discretos. Además de los condensadores discretos, se eliminan sus vías y pistas de conexión, simplificando el trazado de la PCB. La reducción de pistas, vías y componentes, además de simplificar el trazado, es probable que permita una reducción en la superficie de la placa. Y si la placa estaba diseñada para soldar componentes en ambas caras, es probable que la reducción y simplificación permitan colocar los componentes en una sola. Esas reducciones implican ahorros que compensan cierta parte del aumento de costo debido al uso de las capacidades embebidas. Esto es adicional a la mejora del comportamiento electromagnético del equipo. No todas las PCB necesitan utilizar capacidades embebidas. En muchos casos, el uso de condensadores discretos funciona adecuadamente. Las capacidades embebidas suelen usarse en PCB con un considerable nivel de electrónica digital de alta velocidad. Por ejemplo, placas pequeñas con gran cantidad de señales de alta velocidad, como las de los dispositivos móviles o tablets. También en placas con pocas capas, pero con muchos buses de alta velocidad, como algunos productos IoT avanzados. O, en placas muy densas que no tienen espacio para condensadores discretos, como algunas placas para PC o motherboards. En las fotos se ven secciones de dos motherboards que muy probablemente utilicen capacidad embebida, ya que no se encuentran condensadores discretos en las zonas de los microprocesadores. En una de ellas, la de color verde, sí se observan. Pero el tamaño de las cápsulas de esos condensadores hace pensar que no son condensadores de desacoplamiento de alta frecuencia, sino que son condensadores BOC. Mantener la impedancia de desacoplamiento por debajo de la impedancia objetivo en todo el espectro no es función exclusiva de la red de desacoplamiento de alta frecuencia. En esa tarea ayudan una serie de dispositivos que se conectan y forman parte de la red de alimentación y que realizan funciones complementarias a la de la red de desacoplamiento de alta frecuencia. En la figura vemos una representación de una red de alimentación, donde se observan las distintas partes. En la literatura específica, la red de alimentación se denomina PDN, esto es, por Power Distribution Network. Si la placa tiene alimentaciones de distinta tensión,
entonces tiene distintas redes de alimentación, o sea, distintas PDN. Dentro de las partes de la PDN, podemos reconocer, ya que estuvimos hablando de ella, la red de desacoplamiento de alta frecuencia, constituida por los condensadores de desacoplamiento de alta frecuencia, y o por los planos de capacidades embebidas. La red de desacoplamiento de alta frecuencia se encarga de controlar la impedancia de la PDN desde alrededor del megahertz hasta la máxima frecuencia de interés. Dijimos que esa frecuencia máxima se obtiene por el análisis de la corriente que consume el integrado, y que generalmente está alrededor de los 100 MHz. En la representación, también se ve un modelo del interior del integrado, con una fuente de corriente que modela la corriente que consume, las capacidades y la inductancia de las conexiones internas, que filtran los componentes de mayor frecuencia de la corriente. El control de la impedancia de la PDN en el extremo de baja frecuencia, por debajo de los 10 kHz, es controlado por el regulador de tensión y sus condensadores de filtro. El regulador, por sí mismo, solo compensa los cambios más lentos, por lo general, hasta el kHz. Los cambios más rápidos son filtrados por sus condensadores complementarios. Este tema no lo abordamos, porque hay asignaturas específicas para eso. En el rango, entre los 10 kHz y hasta alrededor de los 100 kHz, actúan los condensadores bulk o de recarga. El desacoplamiento bulk o de recarga tiene por finalidad reponer la carga de los capacitores de desacoplamiento. Esta función dispone por lo menos de medio ciclo de la frecuencia de conmutación, mientras que el desacoplamiento de alta frecuencia se realiza durante 2 veces el tiempo de conmutación. Es decir que la tarea es más lenta. La capacidad de estos condensadores debe ser mucho mayor que la suma de las capacidades que debe recargar, porque al reponer la carga que perdieron los condensadores de alta frecuencia, su tensión se debe mantener relativamente constante. El rango típico de la capacidad de los condensadores bulk está entre 5 y 100 microfaradios. Y un valor típico es el de 10 microfaradios. Los condensadores bulk tienen que ser de baja inductancia equivalente en serie. Claro que su ESL será mayor que la de los condensadores de alta frecuencia, ya que al ser su capacidad mucho mayor, muy probablemente tenga una cápsula de mayor tamaño, y por lo tanto de mayor ESL. Pero debe elegirse una tecnología de condensadores con la menor ESL posible para su valor de capacidad. Además, estos condensadores deben ser montados con conexiones de baja impedancia. Para eso se suelen utilizar los recursos ya vistos y principalmente deben emplazarse cercanos al grupo de condensadores de alta frecuencia que recargan. Como los bulk tienen valores muy distintos de capacidad respecto de los condensadores de alta frecuencia, es posible que se produzcan picos de impedancia debidos a antirresonancias. Es por eso que en los condensadores bulk es deseable cierto nivel de resistencia equivalente en serie, ESR. Es muy conveniente verificar por simulación, por ejemplo mediante LT-Spice, el nivel de impedancia del conjunto. Para la implementación de los condensadores bulk, normalmente se usan condensadores de tantalio. Pero también existen condensadores cerámicos multicapa, de montaje superficial, de valores adecuados para esta tarea. Aunque los condensadores multicapa suelen tener menor resistencia equivalente en serie. Los condensadores electrolíticos de aluminio no funcionan bien como condensadores bulk, por su alta inductancia equivalente en serie. Es conveniente agregar condensadores bulk cercanos a la entrada de alimentación y cercanos a los conectores que tomen alimentación de la placa. Los análisis de desacoplamiento de alta frecuencia y de capacidades bulk deben realizarse sobre cada una de las redes de alimentación de cada integrado de la placa. Y esto incluye a los integrados que no son digitales y cualquier elemento que consuma energía de la placa. Dado que nombramos a las entradas de alimentación. ¿Y qué dijimos que es conveniente agregar condensadores bulk cercanos a ellas? Es un momento oportuno para mencionar que,
para evitar que se introduzcan ruidos a la placa y también para evitar que se propaguen ruidos desde la placa hacia el cable de alimentación. Es recomendable utilizar filtros a modo común y también a modo diferencial en el punto de ingreso de las alimentaciones a la PCB. En alguna literatura, esto se menciona como una práctica de diseño estándar. Es decir, que es algo más que recomendable y que siempre debería incluirse. En la figura se ve un filtro típico con una sección a modo común y otra sección a modo diferencial. La sección a modo diferencial utiliza una configuración pi con dos condensadores en derivación y un choque de ferrite en serie. Generalmente, los ferrites deben presentar una impedancia entre 50 y 100 ohms en alta frecuencia. Y en continua la resistencia debería ser despreciable. Como la corriente de carga pasa por el bobinado del ferrite en una sola dirección, el campo generado es intenso y es necesario asegurarse de que el núcleo no se sature. Esto se hace eligiendo adecuadamente el ferrite. En la parte inferior de la imagen se puede ver una tabla de selección de ferrites de la empresa Samsung. En primer lugar, se puede notar que en este caso hay dos grandes grupos, uno para aplicaciones de 3 A y otra para aplicaciones de 6 A. Para que no se produzca saturación y el filtro pueda funcionar, la corriente de carga debe permanecer por debajo del límite de corriente de la unidad elegida. Dentro de cada grupo existen distintas series que difieren en el tipo de cápsula. Además, dentro de cada serie existen unidades con diferente impedancia en alta frecuencia. En la parte superior se especifica que las impedancias de la tabla fueron medidas a 100 MHz. Los valores típicos de los condensadores de estos filtros normalmente están entre 10 y 100 nanofaradios. La sección a modo común puede implementarse con un choque de ferrite bobinado, como el de la figura 1, o con un choque para el cable, como el de la figura 2. En la pantalla podemos ver una parte de una hoja de selección de choques a modo común bobinados, perteneciente a la empresa Murata. En la tabla figura el nivel de impedancia de cada serie, medidos a dos frecuencias diferentes, 10 y 100 MHz. También aparece la resistencia en continua, un dato muy importante, ya que lo usaremos en serie con la alimentación. Luego existe una serie de parámetros eléctricos, corriente máxima, tensión máxima e impedancia de aislación. El link de la pantalla pertenece a una página de selección de este tipo de choques. Pertenece a Murata y tiene mucha información disponible.